gracias. En primer lugar, bueno, siempre damos las gracias al lugar donde hacemos los actos, así que muchas gracias a las chicas de Tresor por dejarnos estar aquí. Normalmente introducimos muy brevemente las cosas que presentamos, pero bueno, hoy quiero contar una anécdota ya que está aquí Virgilio y Antonio. Quizás el germen o el momento de gestación de esta presentación no hace 10 años, porque soy muy mala para los números así, pero más o menos casi 10 años era cuando Virgilio trajo a Alicante la antología de 11 poetas críticos que editó Baile del Sol. Eso no hace 10 años, pero ahora 8 aproximadamente. Y ahí fue donde bueno, yo personalmente conocí la obra de Antonio y otros poetas. Y no sabíamos que iba a estar Virgilio hoy, bueno, sí lo sabíamos hace unas semanas, pero en un primer momento cuando le dijimos a Antonio, o cuando Antonio nos dijo de presentar el libro, más bien, no sabíamos que iba a estar Virgilio y bueno, que hoy estés aquí me parece como manera sobre escuela, ¿no? Que tú que trajiste la antología que a muchos de Alicante nos dio a conocer a la obra de Antonio, estés presentando a Antonio, así que muchas gracias también a vosotros. Bueno, buenos días. Gracias a vosotras, a la asociación. La verdad es que estoy alucinando, ¿no?, lo que están haciendo estas chicas. Ya la trayectoria de la Pincho es impresionante. Y entonces, felicidades también a vosotros, ¿no?, porque es la hora del mercado, hacer las tareas de casa y en fin, reunirse para hablar de poesía, pues la verdad es que impresiona, ¿no? Nada, si acaso vamos a invertir y vamos a hacer que Antonio lea. La poesía de Antonio no deja indemne, no deja indiferente. Lejos del pensamiento débil de los años 80, 90, del final del siglo XX, pues yo diría que, bueno, pues enraiza con el pensamiento fuerte, que hunde sus raíces en lo que fue siempre la poesía, desde la Grecia antigua, que es, en fin, la episteme, lo que es la poesía como un lugar de indagación sobre la realidad, y yo creo que su poesía es una continua indagación del mundo en el que estamos envueltos. Entonces, bueno, vamos a escucharlo y después ya hablamos, ¿no?, en torno a todo esto, ¿vale? Bienvenido, Antonio. Gracias. Bueno, pues gracias por venir, gracias a Virgilio por estar aquí. Gracias a Sara y a Carmen, a estas chicas y también a los chicos. La verdad es que, bueno, todo empezó también por un correo de Sara hacía más de un año con la idea de venir a Alicante, pero en ese momento yo no podía. Y por fin hemos podido, pues, cruzar los cables, ¿no? En fin, bueno, lo que habíamos hablado, dice Virgilio que poesía fuerte, pues ya quisiera yo. El libro está escrito en estos últimos años, pues digamos de desesperación personal y colectiva, digamos desesperación del mundo. Por eso volví a esta referencia al mundo, que no dice nada y es un intento de decir algo, aunque no se pueda. Y bueno, sí, hemos acordado que voy a leer algunos poemas para que quede un poco en el aire cómo es el asunto. No me quiero alargar mucho, leer algunos para que os hagáis una idea y luego a partir de ahí sí que, si os parece, pues entramos en un contraste de puntos de vista. Bueno, no quiero hacer mucho comentario sobre el libro, aparte que no sé hacerlos. Esa es la verdad. Pero solo quiero decir una cosa que tengo muy presente y que me ha ayudado a entender el libro después de escribirlo, y de hecho después de conseguir publicarlo, porque esto fue hace apenas un mes y por estos azares de la vida tan necesarios, pues vinimos a descubrir que en la raíz de mi apellido, léxica, hay un prefijo latino, de lo que en latín era menda, que tenía que ver con un significado de defecto, ¿vale? De ahí, por ejemplo, enmendarse,
o mendigo, porque de hecho el mendigo, el mendicus en latín era generalmente alguien que tenía un defecto y por eso no podía, un defecto físico o personal, y no podía trabajar, entonces tenía que dedicarse a pedir por la calle. Y la verdad es que, bien, pues puede ser. La verdad es que yo no sé si mi familia viene de ahí, no me extrañaría por algunas ramificaciones que tenemos, pero sí creo que la relación que yo tengo con la poesía tiene que ver con eso. Y de hecho, como os digo, empecé a entender lo que durante el libro yo no entendía, que es lo que creo que es donde está la poesía, o como yo veo la poesía hoy, que es en el lugar del mendigo. Por ejemplo, ahora eso, paso a leer algunos poemas y sin hacer comentarios, haciendo una pausa entre ellos. Este primero se titula Dando las gracias. ¿Qué sucede? Aquel cielo sin ayuda cruzó, su fin de luz cedió sobre nosotros, siempre dentro de un plazo. Hoy hay quienes nos pasan antes de caer la noche, por delante, sin mirarnos, echándonos monedas. La balanza. Rezo al azar. De deuda nada. Necesito ir al sol, ver pájaros con los ojos abiertos, partir almendras en silencio, hasta acabar para siempre con todo lo mismo que todo ha acabado conmigo. La balanza es el símbolo del miedo. Por ley. Nadie que se atreva lo explica. Silencio en la vez de la rabia por todo lo que no he podido salvar de que la ley lo traspasará. Desde entonces hasta ahora y más aún, ¿de verdad me cuidas? Tierra firme. Contra el cielo crece un árbol. Tenía que ser un árbol caído. Un rubor, sin embargo, fue todo. Y ahora, con ese árbol de nada, se hará un signo que se vea de noche, brillar de sed. Un sino se dirá de tierra firme. El testamento. Eso no es todo. Queda verano. Me consuela que nadie hable en mi lugar. Esa parte de las afirmaciones que se desdicen en señal de protesta, también esa voluntad terrosa, inadvertida, sobre todo para los más vivos, de que los troncos de los avellanos no desaparecieran ante mi sola presencia. Aspectos de lo demás. Otro desalojo fuera de la conciencia se queda en nada, a no ser que toda la gravedad con que se dice el mundo, asimismo esas cosas, sea la de la hierba arrancada, muda, porque así dura cambiando lo que se calla una vez más. Y ese ruido son manos, las defendemos. Aunque parezca que estamos huyendo, las quiero abrir
esa llave la llevo conmigo. Interludio. ¿Oyes algo? Es de noche. Tú puedes escuchar la noche cuando las palabras te dejan decidir, preguntar. ¿Sabes lo que no he podido salvar salvándonos a nosotros? Tienes algo a través de los ojos queriendo darse solamente por venir en medio de un miedo reconocido a querer ver que nada va a volver a ser igual. Bueno, de otra parte, de otra sección de poemas muy breves, o textos muy breves, si quiero leer también alguno más y iré terminando. Por ejemplo, este se titula Pasión. Cúmulo de una vez por todas, rompiéndose por partes, lo da todo por una imagen con vida. Resonancia. No sabe lo que leyó sin luz, no sabe si hacia el final de aquel camino iba a haber algún árbol. Aliento. En una oscuridad mayor que cualquier palabra, quien habla de una casa perdida para siempre, porque sí, fallándole la voz, ¿qué habrá oído decir? Limbo. Ángel temprano, avisando de nada. De eso a nadie se le llena la boca. Escucha. Entonces, como si fuera un ave ciega, suelta la voz y ve claramente la ausencia del mundo. Prueba. Cuenta las estrellas transparentes, las que relucen solas. Soporta su número, imaginándolas dentro de la retama o apartadas de todo. Cualquier cosa menos ponerles nombre. Se erizan sombras que ya antes eran de arces. Son las nuestras ahora mismo. Que no se note que no estamos asustados. Que nadie sepa que no estamos aquí. Aquí se olvida cuando vuelve a llover. Muy difícil ver huellas. Es una cuestión de fe acercar nuestra carne sin aliento
No contestamos. Vemos que vamos entre Ham y Soest, en fila a la emboscada, que aquel botín nuestro éramos nosotros. Duelen las manos de esperar el final y, más ahora que es cierto lo que vale el final. Nos juntamos, lo juramos, mirándonos a los ojos. Bueno, voy a leer dos más y terminaré. El penúltimo se titula Herencia. Resopla y besa la superficie lisa del agua, nada más que por el hecho de haberse caído desde dentro del cielo. Y este final, que creo que vuelve al principio sobre lo que he dicho con respecto a la mendicidad del poema, se titula Rapto. La mano que no llega hasta la mano que más quiere alcanzar, se abre contra el aire en ofrenda. Bueno, pues yo creo que gracias por la escucha y pasamos adelante. Ahora después le arrancaremos algún recital. Bueno, quizá empezamos por donde lo había dejado yo, ¿no? Quizá Antonio Méndez, profesor de comunicación y anteriormente de teoría de literatura, es muy consciente del lugar de donde venimos y en la Grecia antigua, donde me había quedado, ¿no? Platón expulsa a los poetas de la ciudad, ¿no? Porque no son merecedores de habitar ese lugar. Entonces, entre tanto, yo creo que Antonio Méndez ha ido construyendo una política del merodeo, de la circunvalación, del extramuros, de la fuera de la ciudad, porque es el lugar desde el cual todavía se puede construir la realidad, frente a una realidad bastardeada, una realidad como la que tenemos, ¿no? Entonces, ese es el primer apunte, ¿no? que yo haría, ¿no? La reivindicación del lugar donde nunca debió salir la poesía, como lugar de la episteme, del pensamiento, y sin embargo esa palabra que ha sido bastardeada por nuestro tiempo, un tiempo consumista, capitalista, que no se corresponde con ello. Después yo diría que también que hay una encrucijada, Steiner, entre otros, hablan de el límite de la modernidad, el comienzo de la modernidad, cuando hay una ruptura de la brecha entre lenguaje y mundo. Entonces yo creo que su poética se incrusta en ese lugar donde la modernidad, el ser humano es consciente de que el lenguaje no es capaz ya de explicar el mundo en el que vivimos. Entonces yo creo que su poética desubica y reubica con el lenguaje, es un intento de reubicación para construir una mirada diferente, ¿no? Hasta el punto de que siempre me ha llamado la atención, y yo creo que alguna vez lo hemos comentado, esto es un diálogo que llevamos no sé cuánto, 20 y tantos años haciéndolo, desde que empezó con llegada a Dublín, lleva 3 décadas publicando y escribiendo, casi 3 décadas, que se dice pronto. Bueno, pues en muchos de los diálogos yo creo que alguna vez ha salido el tema del topos, ¿no? El topos. Yo creo que su poética se construye sobre un topos, por ejemplo, en este poemario, Por nada del mundo, al principio es muy evidente que la luz es oscuridad, ¿no? Y bueno, pues es curioso cómo desde Sócrates, en fin, Tiresias, si nos vamos al siglo XX, en Más Estrella, el gran personaje de Valle Inclán, o incluso Buero Vallejo tiene obras donde los ciegos son los clarividentes los que ven, ¿no?
aquí aparece, ¿no?, al principio del poemario la luz como la luz es oscuridad, ¿no? Y todo lo contrario, dice en un momento determinado, la ceguera es luz. Dice el primer poema, luz que ciega para ver un mundo nuevo. Luz que ciega para ver un mundo nuevo. La primera pregunta es, ¿eres consciente de, en tu poética, esa ceguera? La primera es la fácil, ¿no? ¿Puedes hablar, ¿no?, un poco de esa ceguera frente a la luz cotidiana del mundo que nos envuelve? Bueno, a ver, mi idea, tal como yo lo veo, entre comillas, es que hemos dejado de ver por exceso de luz, exceso de claridad, ¿no? Por un exceso de transparencia, digamos así. Esto creo que se ve claro a nivel de opinión pública, pues lo que está pasando con las redes sociales, que es imposible ir a un sitio y que no se hable de esto, pero que tiene que ver, creo, también con una ramificación de este... En ese caso yo hablaría de exhibicionismo. Y por supuesto con la cuestión del poema y el lenguaje poético, donde lo que los tiempos premian y aplauden es un lenguaje, vamos a llamarlo, claro. Porque ya se empieza a sobreentender, incluso se asimila claridad a comunicación, que comunica lo que es claro, sin matizar que lo que es claro es lo claro, pero no comunica lo oscuro, quiero decir. Que la parte oscura o de sombra o de agujero negro también debería compartirse. Yo por lo menos estoy en la poesía por eso. Pero un lenguaje claro no es que sea una opción, es que es una traición. O sea, no es que yo intente ser oscuro, es que no puedo traicionar a mi materia de vida siendo claro, porque lo que yo vivo no está claro y el mundo baja turbio. Entonces, ahí hay una cuestión de tipo poético y una cuestión de tipo político, ¿no? A la vez, como en todo. Porque abrir la boca es tomar partido y hay una tradición bastante marcada que asigna la claridad a lo que podríamos llamar, como en nuestros viejos tiempos, el poder. Por ejemplo, yo me he venido aquí para sacándome unas notas del ordenador, casi como un cruce, pero no, casi no, sin querer, he encontrado una noticia en pantalla de la RAE. Entonces, la Real Academia Española de la Lengua organiza esta misma semana, 3 de mayo, un seminario presentado por la reina Leticia. El seminario se llama Lenguaje Claro. Hay algo... Perdona, ¿Hay algo ahí o no hay algo ahí? Dime tú, a ver si ves algo más claro. En la página 54, el poema dice que tanta claridad nos desaloja. Tanta claridad nos desaloja. Y bueno, es la misma idea, ¿no? De tanta claridad, de la claridad te ciega, ¿no? Te deslumbra. Y entonces sí que no ves, aunque tengas los ojos abiertos. Prefiero cerrarlos en esa situación, no como norma de vida, ¿sabes? Y a veces los cerramos, ¿no? Como autodefensa, para seguir viviendo, o sea, para seguir queriendo vivir, porque el daño del modelo social o del sistema, como se le quiera llamar, ya hoy, como se sabe, no creo que yo esté descubriendo esto, no va al vivir, que también, porque las muertes pues por hambre o por pobreza, etcétera, están ahí, ¿no? Pero el daño ya no es solo la vida, es el vivir, sino el querer vivir. Y de ahí el tema, pues lo que nos está pasando con los suicidios, con las depresiones, etcétera, ¿no? La medicalización de la gente. Y luego, y acabo, es que estas voces que se te vienen a mí, yo me acuerdo mucho de una frase que leí en Bauman, un sociólogo ya muerto, que escribió un libro que es el más interesante suyo, el que lo hizo saltar a la fama, aunque luego él no se acordó mucho de ese libro. Se llama Modernidad y Holocausto. En Modernidad, tú que hablabas de la modernidad y Holocausto, Bauman explica de una forma bastante razonable, porque este hombre nunca fue un antisistema de quemar contenedores del Black Bloc, y sin embargo explica muy bien cómo el Holocausto o el fascismo es una dimensión de la sociedad moderna, una dimensión latente de la sociedad moderna.
que no es casualidad que tuviéramos el Holocausto en la sociedad europea más avanzada y civilizada, incluso filosóficamente, como es Alemania. Y bueno, y la frase de Bauman era, para explicar al final un poco la clave del fascismo moderno, de lo que llama Pasolini el nuevo fascismo también, dice Bauman: no sabemos lo crueles que podemos ser con quien no podemos ver ni oír. Con quien no podemos ver ni oír. Entonces, sí que creo que eso es importante en el debate poético actual, el que la ceguera no es una cuestión ontológica, es una cuestión de supervivencia, en la medida, supervivencia del sistema que nos quiere ciegos, como el elogio de la ceguera aquel, de Saramago. Pero aquí hay otra forma de ceguera, que es la que o sea, el resistir ante esa claridad y ver lo que no se ve, por decir así. Sé que estoy diciendo algo que puede parecer paradójico, no me quiero enrollar, pero creo que, aunque sea paradójico, creo que lo que digo es real. Si no es así, me lo hacéis ver y yo me corrijo. Pero es lo que pienso, lo pongo sobre la mesa y así. Muy bien. No, yo había apuntado, leyendo el poemario y bueno, conociendo su trayectoria, no lo pensaba leer, ¿no? Pero en los apuntes que tomé, pues que sus versos pues parecen esquirlas de anécdotas que salpican al lector, o apuntes de un tratado contemplativo, pero son estudios sobre el mirar y ser mirado, sobre el escuchar y ser escuchado, sobre el decir y el ser dicho, sobre la epistemia y la filosofía de un mundo en configuración continua. Y yo quería volver a partir de lo que tú, a raíz de lo que has dicho, es curioso cómo frente a una industrialización de la memoria que ha surgido en los últimos años, en la última década, ¿no? Quizá uno de los máximos reivindicadores de ellos, Javier Cercas y su literatura, pues es curioso cómo Antonio Méndez lleva reivindicando un otro lugar de la memoria, siendo consciente de dónde venimos, de la historia que tenemos a nuestra espalda, y que aquí pues se hace eco en bueno, pues, una parte un poema que se titula Preparando el presente, creo que es, donde dice: si la historia existe es para abusar otra vez de nosotros. Entonces su poesía también es un artefacto de redención de los humillados de la historia, ¿no? Bueno, sí. Sí, no, es que ahí ya nos vamos liando, que era de lo que se trataba. Bueno, a ver, hay dos cosas que yo no me líe demasiado y me puedas explicar. Una, lo último que has dicho, bueno, sí, yo, como decía, que alguien que se suicidó huyendo del fascismo dijo: solo nos es dada la esperanza por los desesperados, ¿no? Vale, bien, eso para mí es un punto de partida. También creo en eso, ¿no? En la nota de contraportada, el filósofo amigo de Barcelona anotó esto sin haberlo hablado, ¿no? Santiago López Petit. Pero digo que el lío viene porque yo creo en el lugar. ¿Cómo no voy a creer? O sea, es que no hay otro. O sea, el otro hoy en día es el lugar del desposeído, de la desesperación, o de la desposeída, llamadlo como queráis. Bueno, lo que pasa es que ese lugar no tiene lugar. Vamos a ver. Es decir, por ejemplo, tú antes decías la cuestión del topos, ¿no? Que creo que entiendo por dónde vas. Pero se le puede dar una vuelta, que no sé si también tú se la querías dar, se la doy yo, en el sentido de que lo que yo siento es, no es que la poesía esté en un lugar, topos, sino lo que siento es la falta de lugar. O sea, como si el lugar se desfondara, el suelo se viniera abajo, yo me refería, se desplomara, ¿no? Yo me refería al animal, al topo. Al topo. Al topo. Bien, pues sí, la raíz es la misma, porque claro, el topo lo que hace es buscarse, escarbar, ¿no? Para buscarse un sitio que no esté en la superficie, su lugar de vida, ¿no? Un pasadizo. Es como la obra aquella de Kafka que dejó sin acabar, ¿no? Que se titulaba La obra, justamente. O sea, un sinfín de pasadizos que no se cruzan y es que no es que la dejara sin acabar, yo creo que no es que se muriera Kafka, es que aunque hubiera vivido, eso no lo acabas, o sea, porque no hay forma.
Así que, bueno, pues creo que ahí hay una cuestión clave para la relación entre poesía y política, en el sentido amplio de la politeia, ¿no? Que es la falta de lugar, la falta de mundo. O sea, es que este mundo es invivible, es que llamar mundo a esto es un eufemismo. Otra cosa es que podamos poner en común, que lo común se construya sobre esa necesidad de otro mundo, o sea, digamos, sobre la falta de mundo, ¿sabes? Lo que pasa es que esa falta de mundo es la que en mi caso hace que el poema se venga abajo, o sea, se convierta en defectuoso, o en poema mendigo. Se eleva el ritmo, se trastabillea, elipsis, las formas a mí se me van. El molde del poema se me escurre. Eso lo sé, quiero decir. Soy consciente y no lo busco, pero es el poema el que busca respirar, saliéndose a lo mejor pues, de la métrica o de la temática convencional, por ejemplo. Y ya acabo esto que me estoy enrollando. O sea, podría ser una tentación para mí, alguna vez lo he hecho, pero intento salir de la tentación de lo político como tema, quiero decirte. Pues, convertir, no sé, la pobreza pues, en una temática. No me parece mal, y de hecho admiro a las poetas que hacen eso. Pero siento mayor necesidad por llevar la precariedad o la pobreza al lugar del poema. No quiero hablar de eso, porque por otra parte eso ya está ahí. O sea, es que vas por la calle y lo tienes, o a lo mejor lo tienes en casa o en tu familia. No, eso forma parte del lenguaje, claro que hablabas. Ahí en mi caso, no digo que sea lo mejor, sino que buscaría lo que falta, ¿no? En la vivencia cotidiana. Un poco un espacio más de respiración, no sé cómo un hueco de sentido, algo así. Sí, de hecho, si lo habéis leído, Antonio Méndez, los forzamientos de todo tipo, sintácticos, especialmente semánticos, el forzar el lenguaje, el desencajarlo, el sacarlo del sitio, encabalgamientos de sus poemas son la tónica, ¿no? Es un poco forzar el lugar del lenguaje para reubicarlo, desubicarlo y reubicarlo en otra dimensión, desposeerlo de esa carga que tiene histórica y volverlo a construir desde otras perspectivas y de otras premisas, que empieza a decir algo nuevo y que active una nueva realidad, ¿no? Porque es tan brutal la carga de la memoria que llevamos que ciertamente, si pensamos de dónde venimos, es aquello que creo que era Adorno, ¿no? De que todo el mundo tiene su pequeña espina de fascismo en el corazón, ¿no? Después del holocausto nazi, ¿no? Entonces, ese juego del lenguaje nos lleva a un lugar inevitable en tu poética, que es la referencialidad, ¿no? El intento de romper amarras del lenguaje con la realidad referencial, ¿no? Y de ahí una ruptura con el realismo que llevas practicando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pues ojalá, es mi desesperación es eso. Yo qué sé, yo encontré eso en las canciones, en las nanas, en el rap, en las canciones populares, en el cancionero tradicional, en el romancero. O sea, a mí me criaron con versos que no tenían sentido. Por ejemplo, uno de los más traumáticos que me cantaba mi madre era, vamos allá, este es el momento exhibicionista, ¿vale? Yo decía, ea, qué gallina más fea. Cómo se sube al palo y cómo se balancea. Bien, vamos a partir de una nana infantil, popular. Por algún sitio hay que partir. Pero yo nunca me pregunté cuál es el mensaje o cuál es la intención, cuál es el sujeto poético. Entendí que el lenguaje jugaba consigo mismo a decir las cosas que no se dicen normalmente. Yo no saludo y te digo la gallina se balancea. Pero en la cuestión rítmica, la cuestión sonora, ¿verdad? Un sentido libre de significado. Entonces es un significante que no va portando al significado encima, como parece que quería Saussure, ¿no? El significante, barra, y el significado ahí cargando, es que le destrozar la espalda, el significante no tiene culpa de nada. ¿Por qué?
es una esclavitud, es un servilismo del significante contra el que se revela voy a decir una palabra que no está de moda, pero la lírica en el sentido popular. También en las vanguardias, es cierto, pero es que también las vanguardias, cojáis la que cojáis, tienen siempre una preocupación y una cercanía por la experiencia popular. En el cine, en la pintura, no sé, pues García Lorca, La Barraca, coge el ejemplo que quieras. Vanguardia y la popular responden a las mismas necesidades de distinto lugar. Un lugar, si quieres, más aventajado culturalmente, que es el de la vanguardia, y un lugar más desprotegido, más subalterno, que es el del anonimato, de la lírica silenciosa, ¿no?, de la gente. No sé si me hago entender, ¿no? Me explico. Entonces, lo que me parece es que esto ha dado una serie de vueltas, como alguien diría así, logocéntricas, en las que ahora se te pide cuentas de todo, o sea, pero incluso desde posiciones políticas, digamos, progresistas o de izquierdas, que algunas hasta se consideran radicales a sí mismas, que eso mola mucho, porque ya no te lo tiene que decir nadie, tú mismo te consideras radical, fenomenal, eso tiene que ser la bomba. Entonces, incluso desde ahí, muy cerca, por cierto, lo que llamaba Pasolini en su época el fascismo de izquierdas, por cierto, y estamos hablando de hace 50 años, se te pide claridad, es como que te identifiques, pero ¿qué me estás contando? ¿Sabes? ¿Pero qué me estás diciendo? Y ahí hay compromiso, ahí está la realidad, o eres un escapista. A ver si vas a ser un escapista. Y oye, tranquilidad. Y luego esto se sobrecierra, se sobreclausura con una especie de acusación de elitismo. Esto ya es la guinda. Pero como no se te ha entendido, tú eres elitista. Ya, pero ¿tú escuchas rap? ¿Tú crees que todas las rimas internas del rap de hoy tienen un sentido? Todas. Tú, cuando escuchas una canción, por ejemplo en inglés, ¿tú estás seguro de que sabes el sentido? O sea, todas las canciones que cantas en inglés, te las sabes de verdad. ¿Tú sabes lo que estás diciendo? ¿Tú no te has dado cuenta de que cantas sin saber lo que cantas? ¿Y qué? Entonces, como cantas y sabes lo que cantas, ¿qué eres? Elitista. Pues como eres oscuro, críptico. ¿Qué eres? Místico, esotérico. O sea, el cruce de cables, perdonadme si lo estoy llevando al extremo, es para acortar en realidad. No me quiero alargar, quiero acortar. El cruce de cables es total, o sea, pero ¿qué pasa? O sea, pero si se trata de abrir espacios de libertad, espacios libertarios, donde hagas con el poema lo que tú quieras, porque para eso es un poema, no un manual de instrucciones. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que te escriba el manual de instrucciones de la revolución social? ¿Del compromiso? Pues yo me da la impresión de que ahí está fallando algo de base, no sé muy bien el qué, pero me parece que es algo grave. Eso es una intuición, tampoco sé explicarlo mucho. Bueno, y si quienes lo conocéis, ya sabéis que tiene una, digamos, peculiar forma de recitar, y quienes no, pues seguramente os ha dejado asombrado por su singular modo de recitar. Hay un ensayo reciente, porque es una máquina publicando, un ensayo reciente, que es este que tengo en mis manos, Abierto por Obras, lo titula, pues ahí habla una idea que me parece muy sugerente de lo que significa el lenguaje, la palabra, el verso dicho, ¿no?, el recitado, ¿no?, que en el fondo es el origen de la poesía, no es lo escrito, es lo dicho. Y entonces vienes a decir ahí que, en fin, la gruta de la boca, el lenguaje surge por ahí, ¿no? Entonces es como un pozo donde lo interior sale fuera, al exterior, y lo exterior también se integra a lo interior, ¿no? Y eso un poco recupera la idea de los chamanes y lo que estabas tú comentando, ¿no? Que por qué la lógica es la que tiene que presidir el discurso, por qué no el lenguaje en su estadio primario, básico, significar por sí mismo, ¿no? Entonces, esa idea de la cavidad, la poesía como una cavidad de encuentro de lo interior hacia lo exterior y lo exterior que revierte hacia lo interior, rompiendo las fronteras incluso del sujeto, yo creo que es muy oportuno, ¿no?, para lo que es tu Bueno, es que antes he usado la expresión agujero negro, y más agujero negro que la boca, pues
no sé si hay alguno del mismo calibre, pero no más ni menos, sino similar. En el cuerpo me refiero. Y es que es clave esta cuestión, ¿no? Tanto que me da hasta miedo decir nada, porque como lo vean, va a salir de mi boca. Yo, mi impresión es que confiamos demasiado en la voz. Esa es mi primera impresión. Nos fiamos de la voz como si fuera un síntoma de verdad. Y lo que hay ahí es un pozo sin fondo. Entonces, no digo que desconfíe, solo digo que me parece que nos hemos entregado a la verdad de la voz con mucha facilidad, ¿sabes? Como un amante fácil, o sea, haz de mí lo que quieras, ¿sabes? O sea, ya se presupone, por ejemplo, que si el poema se recita, si es un poema para leer en voz alta, es mejor. No digo que todo el mundo piense así, pero esto es muy frecuente. Si el poema es un poema para leer en voz baja o leer en silencio, es como más débil. Es una poesía pues que ya no tiene la misma potencia, pues incluso social o comunicativa. Así que si el poema se lee en silencio, como está en un escalafón menor. Yo no vengo aquí a decir que el poema de silencio esté en un escalafón superior. O sea, no quiero darle la vuelta a la sartén, pero si alguien me puede explicar, para qué estamos unas cuantas, por qué el que se lee en voz alta sí lo está, pues yo lo agradeceré, porque yo no veo más importante lo que se dice en voz alta que lo que está en el silencio. Para mí son dos dimensiones de esa banda de Moebius que es el día a día. Para mí, yo siempre he pensado que esto era razonable, pero visto lo visto, ya no lo sé. Es decir, estamos en un momento en que se premia, hay como followers, ¿no? La performance. Entonces, si el poema va con performance, pues mejor. Pero bueno, habrá que ver la performance. Pero es que lo ha recitado. Si va recitado, mejor. Bueno, según, porque si el recitado es un sonsonete mecánico, como suele pasar, no digo siempre, pues yo para eso no recito. O sea, yo leo lo que pone, punto. No sé si me explico. Esta es mi posición, que conste que aquí no estoy más que diciendo lo que pienso, compartiendo con vosotros, ¿no? Y ya. Me acuerdo, porque lo uso mucho, una frase de Samuel Beckett, este dramaturgo que escribió poemas también, y novelas, y eso son novelas, o poemas. No sé si es lo que escribió, a mí me encanta, ¿no? Y en un momento, en unos apuntes suyos de diario, había un actor suyo intentando recitar un pasaje de la obra, ¿no? Y claro, el actor iba de cabeza, ¿sabes lo que pasa con Beckett? Eso es de por dónde cogerlo. De los puntos suspensivos, que si las frases entrecortadas y aquello, no se sabía la referencia. Entonces, el actor en un momento dado se desespera, entra como en una crisis de nervios y ya para el ensayo y le dice, pero es que, lo siento, él estaba presente, ¿no? Y le dice, es que no sé cómo recitarlo. Ya como, ¿sabes? Y Beckett anota y le dice, pues lee lo que pone. O sea, para mí el trabajo inicial, no digo que sea todo el trabajo de cimientos del poema es lo que pone. Si luego sobre lo que pone, tú le ponle lo que quieras. Mira, performance, no performance, audiovisual, cuanto más azúcar, más dulce. Ahora, lo que no comparto es que cuanto más le pongas, mejor, porque es muy frecuente, lo que a mí me parece es que se le pone a un poema que no tiene mucha fuerza, muchas cosas, y el poema, el pobre, es como el significante que decía antes, el pobre está ahí aguantando un artilugio efectista supuestamente espectacular y comunicativo, está asfixiado el poema. Y yo prefiero dejarlo respirar, y también he trabajado, por supuesto, con artistas y movidas raras, ¿no? Pues sí, de un poco de todo, ¿no? Pero siempre desde la base de que el poema parte de lo que pone en el poema. Y con eso ya vale, yo es que ya me cuesta llegar a más, entonces yo ya con lo que pone ya tengo bastante, porque ya me cuesta un montón moverme ahí, como para encima hacer algo alrededor, lanzar el fuego, ¿sabes? Ya. Pero bueno, que si se hace, siempre será
desde mi punto de vista, partiendo de ahí. Otra cosa es que digas, no, pero es que es dramaturgia, o es un cruce, o es... Bueno, pues vamos a hablar de los cruces. Yo estoy hablando del poema como cuerpo de palabras que sale de la boca, aunque no se oiga. Hablo de eso, y desde ahí. Bueno, también... Lo siento porque me estoy alargando un montón. Igual es mejor abrir un poco el... ¿Acabamos y lo abrimos? Abrir o... Una idea La más. gente quiere abrir la puerta y salir. ¿Seguimos o...? Pensaba decir un par de ideas más y lo abrimos al público. Bueno, es un ejercicio también, quizá con el tiempo progresivo de despojamiento de su lenguaje, pero me llama la atención que en este poemario, que nos reúne aquí por nada del mundo, bueno, fijaros en las expresiones, ¿no? No solo de este poemario, de otros que ha ido publicando con el tiempo, que es un poco darle vueltas y rebuscar en torno, va verdad, siempre y cuando, por más señas. Entonces, en este encuentro un despojamiento y una búsqueda de elementos primarios de la naturaleza, que me llama la atención, donde, en fin, parece que esos microelementos o pequeños elementos que encontramos, que parece que la sociedad avanzada, la urbanización del mundo, los ha condenado a la inexistencia, tú parece que tu poética los reivindica. En este caso, tierra, cielo, aire, elementos muy primarios, piedra, árboles, agua, sendero, estrellas, pájaros, pinos, musgo, el musgo muy reiterado, niebla, oscuridad, en fin, en el fondo lo que nos constituye como humanos o como animales, diría yo, que el poema trabaja, ¿no? Y después hay una de las partes, de las 4 partes del poemario, que es Simplicius Simplicissimus, que ya explicarás tú un poco qué significa. Yo tengo la sensación, igual es errónea, igual es esa referencialidad lo que me hace interpretarlo así, pero es como asistir al cogote de la cuerda de emigrados vergonzante que hemos permitido en Europa, que han cruzado el Mediterráneo y desde Siria y desde otros lugares han llegado a Europa en busca de la tierra prometida, y me da la sensación que asisto como a su latir, a su respirar, sobreviviendo, buscando esa promesa en una serie de lugares que, por lo que interpreto, la Selva Negra, Alemania más o menos, interpreto, no sé si me equivoco en la interpretación. A ver, esto es una... A ver, lo cuento tal cual, ¿vale? Yo tenía la palabra Simplicius Simplicissimus, las 2 palabras en la cabeza, y eso que en mi casa, desde la infancia, y mi clase social de mi familia no ha tenido, por decirlo suave, mucha relación con las élites. Entonces, supongo, porque no lo he conseguido averiguar, que a través de la televisión, por lo que luego he investigado, se hizo una serie de televisión que yo pude en algún momento o ver o tener alguna noticia de mi infancia, y se me quedaron las 2 palabras. Lo gracioso, comillas, del caso es que a mí hay un momento en la escritura del libro en que me vienen las 2 palabras, porque yo estaba buscando trabajar durante un año, que es lo que hice, intentando escribir lo más simple posible, ¿vale? Ese era mi reto, o sea, ver todo lo simple que yo pueda ser. Entonces vino esa referencia a Simplicius Simplicissimus y descubrí que era una novela picaresca del siglo XVII, que había tenido muchas adaptaciones, por ejemplo el teatro Bertolt Brecht la había trabajado en televisión y en narrativa. Yo eso no lo sabía, pero me animó a tomar la referencia de Simplicius Simplicissimus, porque efectivamente la novela se escenifica en la Guerra de los 30 años, en Alemania, y claro, era el año, estos años en los que estábamos todos tan pendientes de Alemania, ¿sabes? Como que si la prima de riesgo, todo aquello, ¿no? Entonces, era una forma de estar pendiente de Alemania en esta contracara de la Alemania silvestre, ¿no? Porque Simplicius Simplicissimus era un chiquillo nacido en Lvov, abandonado, que se cría entre animales y es descubierto pues, por los soldados, les acompaña hasta el final de la historia, pero que es tan ignorante, eso se dice en el primer párrafo, es tan ignorante que no sabía ni siquiera lo ignorante que era, ¿no? Y nada más, era un juego pues con referencias de la novela, de ciudades. O sea, que interpretamos.
Bueno, era un juego de ciudades, pero que yo no aspiro a que la gente sepa quién era Grimmelshausen. Si es que lo sabe, genial, y si no, también. O sea, sí me parecía que los nombres, los significantes en alemán, debían aparecer porque retumban, ¿no? Es como Merkel, pues trastos de cuadras, ¿no? Y otra vez, esto es muy largo, no me quiero extender con eso, pero sí lo quiero señalar, pues yo llevo unos años trabajando con una exploración más reflexiva sobre la permanencia del fascismo. Entonces eso me permitía jugar también incluso con el acróstico de Simplicius Simplicissimus SS y con algunas referencias a Primo Levi, en fin, algunas lecturas que yo fui intercalando en los poemas sin necesidad de hacerlas explícitas, ¿sabes? Porque no quería hacer un tratado sobre el nuevo fascismo en la poesía actual, sino que quería moverme en la conciencia de que estamos en una situación del nuevo fascismo, jugando con la referencia picaresca a Alemania y siendo lo más simple posible, que me cuesta porque yo te iba a ser enrevesado escribiendo, pero lo intenté. Bueno, y al último, respecto a esto, bueno, él ha escrito otro ensayo, ha publicado otro ensayo que lo titula FBI, fascismo de baja intensidad, hay que decirlo, ¿eh? Entonces, frente a ese fascismo cotidiano de nuestra sociedad, porque evidentemente los que ganaron son los que ganaron, esto es evidente, y aquí hubo una guerra, no en el sentido material, en el sentido abstracto, que se jugó en el escenario del siglo XX y perdimos los que perdimos, o se perdió lo que se perdió, y estamos instalados sobre esta realidad en la que estamos, llámese como se quiera llamar, consumista, ya sé como se quiera. Frente a eso, pues tu obra también es una reivindicación de la utopía, y vuelvo al principio, ¿no? El topos, ¿no? Y aquí encuentro de nuevo mucha utopía, ¿no? Mucha búsqueda de ese paraíso perdido o esa sociedad deseable que no parece que no hay manera de encontrar, ¿no? Bueno, ojalá que haya eso, ojalá, porque es lo primario para mí, ¿sabes? Intentar que el poema ayude microscópicamente, ya sé lo que es la poesía en el mundo de hoy y todo ya, pero que colabore no en dibujar otro mundo, ¿sabes? Una ensoñación idealista, sino en sentir la necesidad de respirar de otra manera, de vivir de otra forma o de entender las cosas de otra forma. Pero entonces ahí lo de utopía sí es el topo del lugar, no es el del animal. Sí, pero o sea, no topos. Un topos fuera del lugar o sin lugar, sí, porque es como un salto al vacío, ¿no? El poema. Sin saber dónde vas a caer, pero que te vas a caer seguro. O en caída libre, ¿no? Y me parece que un poema que no haga eso miente. Te tienes que caer con todo el equipo. Y si ha salido, como dicen los talleres de poesía, ¿no? El poema ha salido redondo. Si te ha salido redondo, bien, pero el que me ha quedado fuera soy yo. Así que le vaya bien. ¿Tú crees que eso tiene sentido? Lo trasladamos al público y hablar, decir, venga. Yo por mi parte expresar en primer lugar si es que en el ámbito de la actividad poética aún tiene algún sentido hablar de los afectos y no solo de lo que se piensa, de las cuestiones intelectuales. Por esa perspectiva que estoy contento de que estéis aquí, de que hayáis venido tanto tú y Julio como tú, Antonio. Y si eso ha sido posible, ha sido por un trabajo de gestión cultural que también hay que felicitar. Cada vez tengo más claro que el modelo de poeta que va con su librito, y yo creo que hay modelos que ya están hay que valorar más el papel de la gestión, si no estaría así de sencillo. Y desde ese punto de vista, gracias a los que habéis gestionado todo esto. Dicho esto, pues cada vez que te veo, Antonio, siempre hay alguna frase que me la deja grabada en el cerebro. Pero para bien, no tienes que arrepentirte de nada. Y tanto más te escucho, tanto más veo claro en ti que tu poesía es, y te voy a parafrasear a ti mismo cuando presentaste a Olvido en la NAU, en Valencia,
que tu trabajo poético es el arte de irte por las ramas pero para llegar a los frutos. Ahora bien, ¿qué son esos frutos? Ideas lúcidas y visiones vivas. Y ya. Y me parece bastante llegar hasta eso, ¿no? Así que gracias por tu trabajo y por querer compartirlo con nosotros. No, gracias a ti por los ánimos. Gracias infinitas. Y por estar aquí. Bueno, yo creo que de esto, si me permitís una pequeña... yo creo que Antonio lo comparte conmigo, pienso que si hay una esperanza, es esto, no aquello, no lo institucional. Si queda una esperanza de hablar, decir, intercambiar, compartir, es esto, estos lugares alternativos, no hay más. ¿Alguien? ¿Sara? Sí, yo tenía previsto romper el fuego, pero por si acaso nadie quería preguntar nada. Retomo lo que habéis dicho en la penúltima intervención tuya, ¿vale? Has hablado de simplices simplísimos. Yo te quería preguntar por los paratextos. O no sé si llamarlos paratextos, pero bueno, lo que rodea el poema, los títulos de las secciones, sobre todo Sublime Transacción o poemas como Embeleso, ¿no? Habla un poco de eso, si quieres. Son dos secciones, bueno, para quien no haya leído libros, el título de la sección está tachado y el poema Embeleso está tachado. Sí, bueno, la tachadura, lo he comentado alguna vez, no tiene trasfondo metafísico. Es una dedicatoria que le hago a mis poemas tachados. Porque como de solidaridad con ellos, ¿sabes? Es que hacen el trabajo sucio para los que luego se salvan. Entonces, son los mártires. Y era una forma de inscribir esa huella del fracaso, se puede decir, ¿no? O del rechazo. Cuando lees el poema dices, este no, ¿sabes? Lo tachas, hasta lo tiras, porque ¿cómo he podido escribir esto, ¿sabes? Uy, uy, uy. Entonces, bueno, pues aquí está el poema tachado. Y también la tachadura en el título de la sección. El paratexto es una locura. Es una locura. Bueno, esto es una cuestión cultural, ¿no? Mira la música electrónica, lo que está pasando con el sampleo, narrativa, o sea, creo que esto es un signo de los tiempos, que no aspirar a apropiarnos de un discurso nuestro y los cruces. Yo lo empecé a explotar esto en La Verdad, sobre todo, el libro anterior, cruzar citas de aquí y de allá. Hice el juego de poner alguna referencia pareciendo que citaba, para poder citar todo lo que no citaba. Y en caso, por ejemplo, sublime transacción es una expresión, puestos a un ejemplo, es una expresión que usa Jacques Derrida en un libro que se titula Dar la muerte. Bueno, yo necesitaba ajustar cuentas con algunas experiencias mías de tipo religioso, ¿vale? He dicho mías. Entonces ahí Derrida habla de cómo en las religiones se trabaja la muerte como un intercambio, ¿no? Damos la vida, pero damos la vida que luego es recompensada en el más allá, ¿no? De manera que, al menos tal como yo leía Derrida, pues damos poco, porque luego recibes mucho, o sea, no vale. Esa entrega parecía un tanto tramposa. Entonces, ese gesto irónico de Derrida me pareció muy bueno para yo trabajar lo que quería trabajar en esa sección, que era ese tipo de pozo, de huella o de cicatriz de la religión en mí, ¿vale? También siendo consciente de que, vale, es en mí, pero que creo que la huella de la religión pues está en el aire y todos participamos de ella, aunque solo sea por el calendario, ¿sabes? Fiesta de Navidad, fiesta de Pascua, o sea, no es que lleves la religión dentro, es que estamos dentro de la religión. Y entonces pues era una forma de reconocer esa transacción y tacharla para ver si podía decir algo sobre la tachadura. Pero lo de los paratextos no hay manera de... Te pasará a ti, es que esto es... Dime que también te pasa. O sea
Y bueno, pasa el libro, por ejemplo, en FBI está construido como un libro de pasajes, citas, fragmentos, ya conscientemente. Y de hecho con algunas dificultades que estoy teniendo para editarlo por lo de siempre, porque la editorial se asusta, porque a ver si es que los derechos. Pero bueno, es que hay cosas que solo se pueden decir así. De hecho, es que hay muchas cosas que ya están dichas. Entonces, ¿qué es eso? Lo que pasa es que no están escuchadas. Entonces es como hacer sitio para que el poema diga lo que ya se ha dicho, pero que a ver si ahora se escucha, porque lleva diciéndose mucho tiempo. Por ejemplo, la cuestión de la pervivencia del fascismo no la he descubierto yo. Lo último que habría querido es descubrirla. Pero está dicha aquí y allá de forma espectral, como los espectros de Marx, ¿no? Y sin embargo, parece que nadie la queremos escuchar, porque eso significa, entre otras cosas, aceptar que todos, igual que llevamos una huella, como mínimo, religiosa, pues llevamos una marca fascista dentro. O sea, es decir, que estamos movilizados en una línea de movilización fascista. No en el sentido tradicional del fascismo, en un sentido nuevo, pero que en los efectos es igual de fascista. Pero eso sería otro tema. Y ahí no me quiero pasar de la raya. Yo creo que el dar la muerte de Derrida, el título de Derrida, que es muy bonito, el ensayo, es un poco eso, es que recibimos una herencia y que esa herencia, o sea, la cultura son ecos de ecos, desde los griegos venimos repitiéndonos. Dar la muerte es eso, es dar, ofrecer la muerte, después veamos qué hacemos con esa muerte. Bueno, ¿alguna pregunta más? No, habéis hablado de la relación de lenguaje y realidad, de los trompos del lenguaje, y yo quiero que si me podéis aclarar el concepto ese de posverdad, ser postradora, ¿qué significa eso? ¿Tiene relación con el fascismo, con este nuevo fascismo? Y la poesía, ¿qué puede hacer para desmontar no sé, no acabo de entender qué es eso de la posverdad? No sé si me lo podéis aclarar. Muy sencillo, muy... Bueno, a ver, yo también tienes algo que decir más que yo. Yo me siento responsable porque he titulado un libro anterior, Va Verdad, donde el paratexto de la cita inicial era V de Vendetta, VV, el cómic, no la película, ¿no? De la que el guionista del cómic ya renegó. Mi impresión es que el tema de la posverdad es un intento desesperado también de reescribir la necesidad de una verdad en un lugar donde la verdad no está, que es en el discurso. Entonces, como de salvar los trastos. Es un poco el Titanic. O sea, sálvese quien pueda, a ver si la posverdad salva algo de verdad en un lugar donde la verdad está condenada a hundirse, que es en lo que decimos. En lugar de... Y eso creo que está aplazando la posibilidad imposible de encontrar la verdad más abajo, ¿no? En los sótanos de lo que se dice, ¿no? En el lugar desde el que se habla. Esto, al fin, en el plano académico, no sé si esto le sirve a alguien, pero a mí me enseñaron ya en la facultad que hay una diferencia entre lo que se dice y el lugar desde el que se dice, el enunciado y la enunciación. Entonces el lugar de los enunciados está saturado, está intentando ser verdadero, pero como me decía mi madre también, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, refrán popular. Es decir, presumir de posverdad para mí es la mejor señal de que la mentira impera, campa a sus anchas en todas partes, como nunca, porque siempre hemos mentido, ¿vale? Pero ya tendría que haber un grado, ¿no? Un mínimo ya no sé cómo llamarlo. Quizás es una superación de lo que es la verdad, o sea, perdón. superar la verdad, o sea, la no necesidad de encontrar la verdad, la sí, posverdad. Pero yo no la había llamado posverdad, entonces, si no es necesaria yo pero no sé bien, puede ser. Es que yo creo que no. La idea para mí pos es que has superado algo, ¿no? O sea, que está ya pasado, entonces ya la verdad ya pasó. Claro, ya no hay que buscarla por ningún sitio. Que la verdad ya no tiene menor prestigio, ya no importa en la realidad. Esa es la cuestión. No, porque la posverdad es la mentira de toda la vida. No prestigio, es lo que hemos dicho de mentiras inexistente.
sea, es algo que no existe. Pues entonces la posverdad es la mentira. No, es que la mentira no es parte de la posverdad. Simplemente es la no existencia de la verdad. La posverdad, Sí, o sea, sí. ya superada. Es la No afirmación. tienes que hablar ni siquiera de la mentira. Ya, pero es que eso no es verdad. Sí, Es decir, eso ya es ironía, pero... no, es una ironía está bien. literal, quiero decir. Ironía, Para mí literal. hay cosas que son verdad. O sea, que hay niños que se mueren a cada minuto por hambre, es verdad. Pero estamos hablando de y la como palabra... Sí, pero la verdad, la palabra se No refiere a un estamos mundo... hablando de una opinión. No, pero ¿Comprendes? hay cosas que no son opinión, hay cosas que son verdad. Estamos hablando de una palabra. Sí, No estamos sí, hablando pero- de ¿Qué es la verdad en tu instancia? de una discusión o de un... ¿Entiendes? Es simplemente una palabra. Que desde ese punto de vista la posverdad recupera el sofisma de Aristóteles, que si todo es mentira, eso incluye ese propio enunciado de la propia posverdad. Tampoco ella es verdad. O sea, aboca una paradoja. Y en el fondo a qué nos remiten las paradojas, no a lo que sabemos, sino a lo que hacemos con lo que sabemos. Y ahí sí que hay hechos. Ahí hay hechos, que están más allá del lenguaje. Otra cosa es que el lenguaje alcance a comprenderlo, a explicarlo, a describirlo o a evocarlo. Pero hay hechos que chillan aunque estén callados. Bien. Sí, yo creo que lo que tú quieres decir, quizá por verdad remite a un mundo, a un concepto de entender las cosas en lo que las categorías de mentira ya no funcionan. Pero con ese mundo tampoco comulgamos o se ve más por ahí todo. Yo quería hacer un apunte también. Yo creo que no hay que perder la perspectiva de esta, porque nuestro tiempo se asienta bastante sobre esta cuestión, ¿no? Y es un tiempo de comunicación. La clave de la realidad en la que vivimos es la comunicación, y los medios de comunicación son los reyes del mambo. Entonces, es la aceptación de un concepto en el que la verdad está superada, queramos o no, porque efectivamente la verdad existe, o no sé si existe, pero la cuestión es que ya no interesa, y que el poder se asienta sobre mentiras legitimadas. Y eso creo que es la verdad, ¿no? No olvidemos que fue Bush hijo quien tras invadir Irak, y antes había hecho Afganistán, intentó crear un ministerio de contrainformación, que se le echaron encima y después se lo repensó y no lo hizo. Pero un ministerio de contrainformación, para dar contrainformación. O sea, que la semilla ya estaba sembrada, simplemente este señor llamado Trump lo que ha hecho es utilizarlo, ¿no? Le estaba contando a Antonio antes de entrar que en el MAGA de Barcelona hay una exposición muy interesante donde una ONG, donde se han agrupado artistas, arquitectos, jueces, está el profesor Garzón también allí, pues a partir de lo que pueden recuperar en las guerras, donde hay algún conflicto, como en Siria en estos momentos, y siempre hay alguna cámara, siempre hay algún periodista o móviles, lo que recuperan con las imágenes, estos artistas, que lo hacen de forma altruista en Londres, reconstruyen esas posverdades o verdades del régimen, es decir, no, esta bomba que ha matado a niños y a mujeres la han tirado los rebeldes. Ellos lo reconstruyen y son capaces de demostrar, elevándolo a arte, de hecho está en el MAGA, elevándolo a arte, son capaces de demostrar que cuidado, la verdad no es esa del poder, del régimen, en este caso Siria, sino que ellos son los que han tirado la bomba, o Rusia ha bombardeado, o Estados Unidos ha bombardeado un hospital por equivocación, no cuidado, ha sido consciente. Entonces hay artistas que están trabajando por que impere la verdad, pero la verdad real, no esa verdad de Trump y del mundo en el que vivimos. No sé, hay un librito de Nietzsche que se llamaba Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Comparar la verdad con una moneda gastada. El uso hace que la gente pueda percibir que es un trozo de metal extraído directamente del subsuelo. Pero siempre ha habido una acuñación de la verdad en sentido retórico, ¿no? Que es lo de Aristóteles, que es lo que supo bien Goebbels. Entonces, si tienes una mentira, dila 1000 veces y será una verdad. Estamos en eso, ¿no? Yo mi impresión es que a día de hoy
La jugada es, si tienes una mentira, dila 1000 veces y tendrás una posverdad. Bien. Como somos posmodernos y poscoloniales, lo siento, pero jugar a eso. Qué bien, que se puede jugar, pero no vamos a dejar de estar en el juego retórico y sin reconocerlo, porque es retórico, que es lo que creo que posverdad también difumina, el proceso constructivo de lo real, tachándolo. Pero bueno, está claro que es muy difícil ponerse de acuerdo, porque claro, la verdad nace de eso. Cuando nos ponemos en algo de acuerdo, es verdad, ¿verdad? Y en esto a lo mejor es imposible. Jugando con las palabras, hay una pospoesía. Otra que tal, es que no cuela. Tendrá que haber poesía para llegar a una pospoesía. O sea, la mayor barbaridad de esa afirmación es que presupone que la poesía ya se ha dado. Cuando está luchando, dándolo todo, por abrirse espacios mínimos en lugares invisibles. Desde hace siglos. El niño sorprende, ayer estuve en Casa del Libro, las grandes editoriales han apostado por la poesía, Planeta, pasa que el Planeta, algo, aquello, plagado de unos tomos así de poesía, bueno, de papel, unos tomos así de papel, porque la poesía son 4 letras por página. Eso es pospoesía. Bueno, el equivalente a otro, y querer vendernos una poesía, algo que no es poesía como poesía. Sí, es verdad que después. Yo para mí que es una posverdad eso. ¿No? Y funciona. Bueno, a mí cuando hablabas al principio de la conversación de la oscuridad, la ceguera, a mí me has hecho pensar en un librito de Lee Uberman, que además he visitado a Pasolini varias veces, que es la supervivencia de las luciérnagas, y en un pasaje del libro él habla de cómo Pasolini salía, que si no recuerdo mal fuera de Bolonia, extramuros, también que lo decías tú, y se internaba en el campo para ver las luciérnagas salir por la noche, y como esos pequeños destellos de luz, él encontraba como la verdadera luz que se había perdido, ¿no? en el pensamiento y en la sociedad en la que él vivía. Entonces me ha hecho recordar ese pasaje y quería agradecértelo, porque creo que aquí ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Nos habéis invitado a salir un poco fuera de esa muralla, a plantearnos, ¿no?, otras posibles maneras de ver y de encender y de iluminar, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y yo he gozado enormemente de este debate, de esta conversación, y quería agradeceroslo, de verdad. Gracias a ti, gracias a ti. No sé, es que si volvemos a lo que empezasteis con la luz, yo creo recordar que lo que decís es que el problema es que hay una demasía, una exuberancia de luz, de claridad. Parece ser que eso es lo que yo recuerdo que dijisteis. Y no sé, creo que también por lo del tema de la posverdad y de la no existencia de tal cosa